Bueno, en este video vamos a hacer el ejercicio 2 correspondiente a los adicionales de la clase 8. En este caso nos dicen, dadas las funciones f de x igual a x menos 15 sobre x y g de x igual a 2x más 7, determinar la función h, que es f compuesta con g de x, y dar los intervalos de positividad y de negatividad de la función h. Entonces, primero vamos a hallar la función h. Nosotros sabemos que la función h de x es f compuesta con g de x. Ahora, eso va a ser igual a f de g de x. Entonces, si encontramos f de g de x, vamos a tener la función h. Ahora, f de g de x va a ser igual a f de 2x más 7, porque estamos utilizando la definición de la función g, que es lo que estoy marcando ahora. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar f de 2x más 7. Ahora, para eso nosotros sabemos que f de un elemento del dominio de la función va a ser igual a ese elemento del dominio de la función menos 15 dividido ese elemento del dominio de la función. Entonces, si ahora queremos calcular f de 2x más 7, solamente dentro de los paréntesis tenemos que poner 2x más 7. Y esa va a ser la función f de 2x más 7, que es f de g de x, que es la función h que estamos buscando. Entonces, si ahora en el numerador sacamos el paréntesis, nos va a quedar 2x más 7 menos 15, que es igual a 2x menos 8. Y en el denominador no hace falta el paréntesis y nos queda 2x más 7. Y ya tenemos la función h, que es lo primero que nos pide el ejercicio. Ahora, teniendo la función h, vamos a encontrar los intervalos que forman el conjunto de positividad y los intervalos que forman el conjunto de negatividad. Nosotros sabemos que la función h es una función homográfica, porque es cociente de funciones lineales. Y el gráfico de la función h va a ser una hipérbola equilátera. Entonces, los intervalos de positividad y negatividad se pueden encontrar de diferentes maneras. Una forma fácil es hacer un gráfico aproximado. Entonces, vamos a hacerlo de esa forma. Y para eso vamos a encontrar primero la asíntota vertical del gráfico de la función, que la obteníamos igualando a 0 el denominador y despejando x. En este caso nos va a quedar x igual a menos 7 medios. Luego, hallando la asíntota horizontal, que la asíntota horizontal iba a ser y igual al parámetro que multiplicaba la x en el numerador, dividido el parámetro que multiplicaba la x en el denominador. En este caso nos queda 2 dividido 2, que es 1. Entonces, ya tenemos la asíntota horizontal y la asíntota vertical de la función. Entonces, si dibujamos la asíntota horizontal,
va a ser una recta horizontal en Y igual a 1 y la asíntota vertical va a ser una recta vertical en X igual a menos 7 medios. Ahora, esas rectas las dibujamos punteadas y para hacer un gráfico aproximado solamente ahora nos resta saber dónde van a estar las ramas de la hipérbola. Entonces para eso vamos a hallar los ceros de la función. En este caso tenemos que igualar la función a 0 y despejar X. Ahora, eso es sencillo porque el término que está dividiendo del lado izquierdo de la igualdad pasa multiplicando y multiplicado por 0 nos da 0. Con lo cual nos queda que 2x menos 8 va a ser igual a 0. En ese paso hay que tener presente que para hacer eso, x tiene que ser distinto de menos 7 medios, que es el valor que hace 0 el denominador. Y si ahora despejamos x, nos queda que x es igual a 8 dividido 2, que nos da 4. Entonces, la función tiene un solo 0 en x igual a 4. La asíntota vertical está en x igual a menos 7 medios y la asíntota horizontal está en y igual a 1. Entonces, teniendo un punto del gráfico de la función, entonces podemos hacer un gráfico muy aproximado, como el que estoy haciendo con una línea punteada. Lo hago con una línea punteada porque es un gráfico muy aproximado. Pero una rama de la hipérbola va a estar en el cuarto cuadrante y entonces la otra rama va a estar en el segundo cuadrante. Ahora, a partir de ese gráfico aproximado, ya podemos decir cuáles van a ser los intervalos que forman el conjunto de positividad y cuáles van a ser los intervalos que forman el conjunto de negatividad. Porque en el intervalo menos infinito hasta menos 7 medios y en el intervalo 4 más infinito, en esos dos intervalos el gráfico de la función está por arriba del eje X y en el intervalo que va de menos 7 medios a 4, en ese intervalo el gráfico de la función está por debajo del eje X. Entonces, el conjunto de positividad de la función va a estar formado por el intervalo menos infinito, menos 7 medios, unión el intervalo 4 más infinito. Y el conjunto de negatividad de la función va a ser el intervalo menos 7 medios, 4. Y eso era lo que nos pedía el ejercicio. Si queremos hacer el gráfico de la función, no el gráfico aproximado, lo podemos hacer y el gráfico de la función queda como estamos viendo ahora. Entonces vemos que el gráfico corta el eje X en X igual a 4, que tenemos la asíntota horizontal en Y igual a 1 y la asíntota vertical en X igual a menos 7 medios. Y como vimos en el gráfico aproximado que hicimos antes, el conjunto de positividad es el intervalo menos infinito menos 7 medios unión el intervalo 4
más infinita, porque en esos dos intervalos el gráfico de la función está por arriba del eje X. Y el conjunto de negatividad está formado por el intervalo menos 7 medios, 4, porque en ese intervalo el gráfico de la función está por debajo del eje X. Bueno, con esto terminamos el ejercicio. Espero que les haya servido. Hasta luego.